Continuando con el tema que estábamos viendo, hemos visto en parte el primer tema, que era la contabilidad agropecuaria. Hemos visto también aquello que representaba esta actividad agropecuaria, cuál era el ciclo de producción, el ciclo productivo de la actividad agrícola, también de la actividad ganadera. Hemos hablado un poquito de aquello que es un activo biológico, cuáles son las fases de este activo biológico en producción, cuál se puede considerar un activo biológico terminado, qué es un producto agropecuario, y también hemos visto cuáles son esas fases de ese ciclo agropecuario, que significa el desarrollo biológico, la etapa intermedia y el producto final, ¿no? Continuando con ello, entonces, hoy día vamos a hablar de lo que son los factores de producción. Como cualquier empresa, como cualquier acto económico, los factores de producción entonces se clasifican en tierra, trabajo, capital y la gestión administrativa o el empresario, ¿no? La tierra es lo que contablemente nosotros conocemos como terreno. Este es un concepto diferenciado y que su tratamiento es distinto en las empresas industriales o comerciales. En una empresa industrial o comercial, este terreno es un hecho de inversión, ¿no? Es una actividad de inversión en el cual generalmente se compra terrenos para lo que vulgarmente nosotros llamamos como engorde, ¿no? Es decir, nuestra oficina está en La Paz y tenemos varios terrenos, digamos, en El Alto, en Oruro, en Santa Cruz, que de una u otra manera generalmente nos sirve para el engorde o para la inversión de aquellos resultados positivos que tenga la empresa. En una empresa industrial, el terreno o la tierra es un bien de uso, pero si quieren un activo fijo, pero que no tiene el mismo tratamiento que las empresas industriales y comerciales, porque de este depende la condición productiva, ¿no?, de la empresa agropecuaria. Como consecuencia de su utilización en la actividad agropecuaria, entonces debemos ver si este terreno es sujeto o no a depreciación. Esta depreciación, también conocida como agotamiento, ¿no? Dependerá este agotamiento de ciertas actividades, como por ejemplo la rotación de productos agrícolas, ¿no? También de cada uno de los productos agrícolas que se está obteniendo. Hay cultivos como la coca que agotan rápidamente al terreno, y otros como la papa, por ejemplo, que si bien consumen nutrientes, de alguna manera también devuelven esos nutrientes al terreno. Entonces la tierra es un factor de producción, pero quizás es el factor de producción más importante en la empresa agrícola. El segundo factor es el trabajo, ¿no? Este factor trabajo, que es básicamente la fuerza laboral, se puede subdividir en mano de obra contratada, es decir, pagada, ¿no?, y mano de obra familiar en empresas agrícolas pequeñas, por ejemplo. En una cooperativa, por ejemplo, generalmente la mano de obra no es contratada. Si bien no es familiar desde el punto de vista consanguíneo, es familiar desde el concepto del grupo corporativo, ¿no?, es decir, los socios cooperativistas. También como trabajo podemos entender el trabajo animal. Si bien este trabajo no es remunerado, de alguna manera la fuerza laboral, por ejemplo en el arado, también es invertida, así no sea con un beneficio económico o con un pago económico, es invertido también en este sistema o en este proceso productivo. Y la labor mecanizada, que tiene que ver con ya utilización, por ejemplo, de tractores, que si bien ese tractor tiene que ser manejado por una persona, ya sea mano de obra contratada o familiar, también debemos reconocer la depreciación de esta labor mecanizada, de este tractor, a través de ciertos modelos, por ejemplo, de depreciación, ¿no? Depreciación por volumen de producción, depreciación por horas de trabajo, por ejemplo.
Y dentro de este factor trabajo también está la labor de investigación técnica, ¿no? La investigación técnica tiene que ver con que se creen, por ejemplo, nuevas semillas para que sean mucho más adaptadas o soporten mucho más ciertas condiciones de la región donde se está produciendo o se está llevando a cabo este sistema productivo agrícola. El tercer factor es el capital, que constituye básicamente todos los recursos económicos y financieros con el que el productor lleva adelante el proceso productivo, desde dinero, propiedades, maquinaria, etcétera, y que nosotros contablemente lo conocemos como aportes de capital, ¿no? Al ser una sociedad SRL, por ejemplo, nosotros sabemos cuáles son los aportes de capital. El cuarto factor es el empresario agropecuario, que también se conoce como gestión administrativa financiera, ¿no? Es decir, el productor, ya sea persona civil o jurídica, es aquel que toma las decisiones acerca de la empresa agrícola, ¿no? Y dentro de ella entonces este es el que de alguna manera utiliza los recursos disponibles, ejerce control sobre el mismo, ¿no? Administra las operaciones de toda la actividad de explotación agropecuaria, principalmente con aquellos conceptos de eficiencia, eficacia, calidez, de alguna manera inclusive con inteligencia social, económica, cultural inclusive, ¿no? Hasta emocional tal vez. Entonces, desde ese punto de vista, este cuarto factor también es muy importante para la producción agrícola. Ahora definimos qué es una empresa agropecuaria, ¿no? Una empresa agropecuaria es aquella que produce bienes agrícolas y pecuarios, ¿no? De alguna manera estas tienen mucha importancia en la economía de cualquier país, porque ellos representan todo el abastecimiento de recursos naturales que conforma la alimentación de una población, ¿no? De alguna y otra manera también proporcionan materia prima para otras industrias. Es por eso que la empresa agropecuaria es muy importante para un país, ¿no? Algunos ejemplos de empresas agropecuarias son, por ejemplo, las granjas avícolas, las granjas porcícolas, los invernaderos, las haciendas de producción agrícola, ganadera, intensiva de bovinos, entre otras, ¿no? ¿Qué características tiene una empresa agropecuaria? Entre las características más importantes a destacar podemos describir, por ejemplo, los medios de producción típicos, ¿no? Es decir, una empresa agrícola tiene un suelo, la tierra, lo que hemos hablado hace un momento, el agua, la maquinaria y la infraestructura, y eso se conoce como medio de producción típico, ¿no? Estos medios de producción típicos como el agua, el suelo, va a depender, por ejemplo, de la ubicación de la empresa y la idoneidad que tiene, ¿no? Es su sistema productivo, además del potencial de mercado o su logística, ¿no? El caso, por ejemplo, hagamos un ejemplo, una empresa agrícola soyera, ¿no? De alguna manera puede tener los denominados medios típicos, pero dependiendo su disponibilidad del recurso, ¿no? Y el potencial de su mercado va a ser su logística. Generalmente las empresas soyeras venden al exterior la torta de soya, por lo tanto su mercado potencial no es Bolivia, sino el mercado extranjero, aquellos que consumen la torta de soya, y en relación a eso la logística, por ejemplo, va a ser la exportación, ¿no? Estos medios atípicos de alguna manera no son características de una agricultura urbana, los denominados huertos urbanos, ¿no? Que no están destinados a producción de bienes agrícolas en gran cantidad, si bien satisfacen lo que es la necesidad de una familia, de una persona individual. Estos huertos urbanos sirven generalmente para el consumo propio y no así para el consumo de una población, ¿no? De estos factores atípicos depende también la productividad, ¿no? De alguna manera entonces, en relación a estos factores atípicos podemos nosotros hacer
un modelamiento, ¿no? Podemos hacer una predicción dentro de este tipo de factores, ¿no? Dentro de este tipo de producción. Por ejemplo, el agua, ¿no? Va a depender de un factor climático, si hay mucha lluvia o hay sequía, por ejemplo, ¿no? Entonces, generalmente de estos factores atípicos depende el desarrollo del campo, ¿no? ¿Cómo funciona una empresa agropecuaria? No es ajena a cualquier empresa, ¿no? De alguna manera funciona igual que la empresa convencional. Sin embargo, existen algunas diferencias en la gestión de la producción, ¿no? Por ejemplo, la relación que tiene la empresa agrícola con el mercado, con el medio ambiente y con la población, ¿no? La relación con el mercado depende en muchos casos, ¿no? De la producción de alimentos, por ejemplo, la caña de azúcar, por ejemplo, ¿no? Es un sector estratégico para cualquier país. Por lo tanto, la relación con ese mercado va a depender inclusive de la normativa que se apliquen a este tipo de empresas, ¿no? El famoso control, por ejemplo, de la zafra de azúcar, ¿no? Controlada, por ejemplo, por el Ministerio de Trabajo en algún caso. Entonces, la relación del mercado y la población es muy importante. También el que este mercado sea de alguna manera activo, ¿no? Es decir, que el sistema productivo agrícola tenga un mercado activo, ¿no? Y que dentro de ello entonces se pueda considerar que el mercado de alguna manera es similar en una y otra región. Por ejemplo, en la Ceja del Alto, en el mercado Rodríguez aquí del centro paseño, en una feria de la zona sur e inclusive un supermercado. Este mercado activo tiene ciertas condiciones similares, por ejemplo, la homogeneidad, ¿no? El producto es en relación el mismo, por ejemplo, papa, digamos, ¿no? La papa en la Ceja del Alto te la venden en una bolsa, digamos, una arroba, vamos a suponer, y generalmente contiene tierra, vamos a decir así, la papa, ¿no? Pero en un supermercado, por ejemplo, esa papa ya es limpiada, lavada, vendida si quieren, inclusive en unidades distintas a la que se vende, por ejemplo, en la Ceja del Alto. En la Ceja del Alto, por ejemplo, podrán vender solamente por arroba o por carga, por ejemplo, ¿no? En un supermercado no te van a vender por carga, te venderán por kilo, por ejemplo. Entonces, la homogeneidad tiene que ver con el producto, no tanto con otros factores como por ejemplo el peso, pero una condición que tiene que tener este mercado activo para la actividad agrícola o el sistema agrícola es la homogeneidad. Otro es que existan compradores y vendedores en todo momento, ¿no? De verdura hay ferias, hay inclusive camiones que van vendiendo, etcétera, etcétera. Entonces esa es la existencia de compradores y vendedores en cualquier momento para todos estos bienes y o servicios agropecuarios, ¿no? Y el precio debe ser conocido por los entes en el que operan él, ¿no? Es decir, desde el punto de vista inclusive de normativa ya municipal, las vendedoras, por ejemplo, tienen que tener mínimamente el precio fijado, ¿no? El mostrar el precio. Lo mismo pasa entonces con un supermercado e inclusive, ¿no? Si ustedes ven noticieros como Unitel, por ejemplo, los días sábados a mediodía están siempre informando de cuál es el precio del producto, ¿no? De un producto agropecuario, cuál está subiendo, por qué está subiendo, cuál habría de bajado de peso o de precio, cuál está de alguna manera teniendo escasez o de alguna manera también teniendo un cierto tipo de rebaja, etcétera. Entonces, estas tres condiciones de un mercado activo son bien importantes: la homogeneidad, el que existen siempre compradores y vendedores y que el precio sea muy conocido. Un concepto asociado a las empresas agrícolas es la gestión de la producción, ¿no? Dentro de ello entonces se entiende que la gestión de la producción es la obtención de un producto a través de un criterio vegetativo llamado producción. Los sistemas contables de alguna manera están destinados a apoyar esta gestión, ¿no? Es decir, ir contabilizando, por ejemplo, en costos todo aquel proceso de preparación del terreno, siembra, mantenimiento y cosecha que más adelante lo vamos a definir.
esos procesos entonces tienen que ver con este crecimiento vegetativo, es decir, en un momento la planta nace y en otro momento tiene que ser cosechada en el momento, si quieres, de morir de este crecimiento vegetativo. Entonces estas fases, estas 4 fases, que es la preparación del terreno, la siembra, el mantenimiento de la planta, para que me entiendan, y la cosecha, básicamente es el crecimiento vegetativo de este sistema productivo, ¿no? Y dentro de ella nosotros tenemos que tomar en cuenta en el sistema contable y todas aquellas inversiones que se están haciendo destinadas a este crecimiento vegetativo de aquello que es el sistema productivo, ¿no? Es decir, haciendo gestión, adaptando quizá, ¿no?, la contabilidad a ciertas características particulares que posee cada sistema productivo. Por eso en una parte del ejercicio vamos a ver algo muy importante, que si bien nosotros vamos a hacer un sistema contable, el sistema contable se tiene que adaptar a las condiciones específicas de cada uno de las empresas agropecuarias. ¿Cuál es la estructura de una empresa agropecuaria? Hay empresas familiares, por ejemplo, ¿no?, donde los integrantes de una familia o de un grupo son aquellos que van a proporcionar, por ejemplo, la fuerza laboral, ¿no? Y estas, ¿no?, de alguna manera hacen que el trabajo tenga una cierta connotación económica. Por ejemplo, a los hijos no les pagan, digamos, ¿no?, para hacer una ayuda en la cosecha. Entonces, de alguna manera, eso va a traducirse seguramente en un ahorro, y eso va a tener una connotación económica, pero también seguramente una connotación social, desde el punto de vista de aplicación o de pago, por ejemplo, de un sueldo y salario, así sea a un familiar, ¿no? Hay empresas agropecuarias pequeñas, ¿no?, que dependen mucho su clasificación de la extensión de terreno que tienen o que en la que trabaja, ¿no? De esa manera, entonces, estas empresas pequeñas pueden clasificarse de distintos tipos. Y las empresas grandes, o también denominados los entes empresariales, ¿no?, que son aquellas que tienen un volumen de producción bastante alto, ¿no?, y que necesitan un ordenamiento administrativo. Caso, por ejemplo, de empresas solleras, empresas castañeras, empresas de caña de azúcar, etcétera, ¿no?, y que su proceso de explotación depende de cierto control en relación, por ejemplo, a el volumen de mano de obra que necesita una empresa azucarera, por ejemplo, en la zafra, ¿no? Entonces, estas pueden ser consideradas ya empresas propiamente agrícolas. Es necesario entonces que la actividad agropecuaria utilice la contabilidad para minimizar el gasto, debido a que estas empresas agrícolas tienen gran inversión en este sistema productivo, y dentro de ello entonces hay que siempre minimizar los gastos y maximizar las ganancias, ¿no? Entonces es cada vez más importante que las empresas agropecuarias empiecen a utilizar contabilidad para la toma de decisiones, ¿no? De alguna manera, entonces, ese sistema de explotación agropecuaria obliga a los empresarios a que ellos tomen elementos técnicos e idóneos para cumplir con la legislación, por ejemplo, impositiva, ¿no? También laboral, caso de la zafra, por ejemplo, cómo pagamos el honorario de los zafreros de la caña de azúcar, ¿no? Hay sueldo, hay horas extras, se paga por producción, se paga por hora de trabajo, se hacen contratos laborales. Esas son las preguntas que más adelante vamos a responder desde este punto de idoneidad de estos elementos técnicos que es la contabilidad, ¿no? Y obviamente también todo aquello que es la parte legal, desde el punto de vista, por ejemplo, de que un menor de edad pueda o no trabajar en una zafra o en una empresa agroindustrial, ¿no? Además de otros aspectos, como por ejemplo la otorgación de créditos en un banco, desde el punto de vista de la garantía no convencional, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante entender que cada vez es más necesario la utilización de una administración y una contabilidad agropecuaria, ¿no?
Estas empresas entonces se pueden clasificar en distinto tipo de sociedades comerciales, tales como la sociedad anónima, la SRL, etcétera. Y también otras peculiaridades que tiene nuestro país, como por ejemplo las cooperativas agropecuarias, las OECAS, que son las organizaciones económicas y campesinas, las CORACAS, que son las comunidades regionales agrarias y campesinas, CORACAS, ¿no? Y que de alguna manera conllevan también cierto tipo de administración en cuanto a lo que es la actividad de este ciclo de producción, ¿no? Vamos a ver ahora un organigrama para entender cómo estas empresas agropecuarias se organizan, ¿no? Tenemos nosotros ahí un pequeño organigrama donde hay un propietario que generalmente no es considerado gerente, sino el propietario de la empresa agrícola, ¿no? Y dentro de ello entonces habrá un encargado básicamente de la actividad productiva que va de alguna manera ser, por ejemplo, considerado como el capataz de agricultura, que está a cargo, si quieres, de la supervisión de un peón, ¿no? O de un tractorista. Vemos en la diapositiva también un segundo organigrama ya mucho más empresarial, donde ven que tiene una dirección en general como cualquier empresa, unidades de staff como la dirección jurídica y unidades operativas como la dirección de análisis y control, la dirección técnica de desarrollo, la dirección de ganadería, la dirección de ingeniería, la dirección de capital humano, la dirección contable y la dirección de desarrollo de inversiones, ¿no? Y como ven, de estas unidades dependerán seguramente todas las unidades agropecuarias, ¿no? Estas empresas agrícolas entonces llevan adelante los sistemas agropecuarios. ¿Qué es un sistema agropecuario? Un sistema agropecuario consiste en la obtención de productos a través del crecimiento vegetativo, ¿no? Entiéndase por crecimiento vegetativo a 4 etapas del sistema productivo que más adelante lo vamos a definir, pero que hay que tomarse en cuenta en lo que es el proceso de registro contable. Este proceso vegetativo empezará, por ejemplo, con preparación del terreno, la siembra, el mantenimiento de esa siembra hasta que la planta esté madura, si quieren, y finalmente la cosecha. Entonces, el crecimiento vegetativo de una planta, ¿no? O de un ganado en algún caso, ¿no? Es decir, nacimiento, preñez, nacimiento, crecimiento y destino a faena, por ejemplo, en el caso de un sistema ganadero, ¿no? Entonces los sistemas contables tienen que adecuarse a este crecimiento vegetativo, ¿no? Es por eso que nosotros ya vamos a hacer un ejercicio de los denominados primero activos transitorios, que generalmente producen menos de un año, la lechuga, por ejemplo, y que tiene también dentro ese crecimiento vegetativo esas fases que hemos visto y que tienen que ser tomadas en el registro contable, ¿no? de esta empresa agropecuaria. Es decir, la contabilidad, los sistemas contables deben adaptarse a las características particulares de cada sistema productivo y por ende de cada empresa agrícola también, ¿no?